Cordial saludo, mi nombre es Juan Carlos Plazas. Continuando con el desarrollo de la actividad, ahora vamos a dar a conocer el procedimiento que se realizó para hallar los valores del ejercicio número 5, el cual nos indica que, utilizando el simulador kit de construcción de circuitos CD de la Universidad de Colorado, realiza los siguientes procedimientos y responde cada una de las preguntas. A. Construye un circuito para encender una bombilla y luego indicar lo que sucede con el brillo de una bombilla cuando se cambia el voltaje. Al momento de crear el circuito, vemos que a mayor voltaje, mayor intensidad lumínica, y pues a menor voltaje pues va a ser el menor flujo de corriente y menos la intensidad en la bombilla. B. Indica la forma de conectar dos bombillas en el circuito de modo que si una bombilla está desconectada, ambas bombillas se apaguen, y 2. Si una bombilla está desconectada, la otra bombilla permanezca encendida. Entonces lo que se hizo fue conectar una batería a un interruptor. Cada extremo del interruptor a los extremos de la batería, para que una bombilla, si una se apague, la otra amanezca. Cuando lo que nos piden es que si una bombilla está desconectada, ambas bombillas se apaguen. Entonces ahí se realizó la simulación y se dejó la respectiva gráfica. Y la otra dice si una bombilla está desconectada y la otra bombilla permanezca encendida. Lo que se hizo fue conectar la batería a los dos extremos del interruptor y conectar el interruptor entre sí para que el flujo de corriente, una vez se abra o se cierre el circuito, la energía siga su curso o se cierre, siga su curso o se abra y llegue a la bombilla. Pues también se realizó la simulación y se deja en la respectiva gráfica. Pues esta es ya esta es la explicación que acabé de dar. Dice: compara un circuito con dos resistencias conectadas en serie a un circuito con dos resistencias conectadas en paralelo. Describe qué sucede con la corriente y el voltaje en cada resistencia. Pues inicialmente lo que pasa en un circuito en serie es que a mayor voltaje, mayor es el valor de las resistencias, y a menor voltaje pues es menor el valor de las resistencias. En un circuito en paralelo, a mayor voltaje es mayor la resistencia, el valor de la resistencia que se encuentra más cerca de la batería, y la que encuentra más lejana, el valor es un poquito, digámoslo, que disminuido en comparación a la que se encuentra más cerca. O sea, a mayor voltaje, la intensidad es mayor en la resistencia que se encuentra más cerca de la batería, y es menor en la que se encuentra más lejos. Es de resaltar que en un circuito en paralelo el voltaje es el mismo en las dos resistencias. Pues esto ya fue lo que acabé de explicar. Dice: de calcular a través de la ley de Ohm la intensidad de corriente en un circuito en serie y uno en paralelo. Compara con los resultados de medición en simulador. Pues para esos valores tomé tanto el circuito, tanto para el circuito en serie como para el de paralelo, tomé la referencia de voltaje de 75.29 voltios y las dos resistencias de 50 ohmios. Entonces, para hallar el valor de la corriente, hallamos la resistencia total, que es la suma de las dos resistencias, que para este caso el resultado fue 100 ohmios. Aplicamos la ley de Ohm. La ley de Ohm nos dice que resistencia es voltaje sobre la resistencia, la corriente, perdón, es voltaje sobre la resistencia. Esto nos da como resultado 0.75 amperios. En la gráfica comparamos el resultado que nos dio con el medidor. En el circuito paralelo, el voltaje, igual como lo había mencionado, tomé el mismo valor. Entonces pues ya esto lo voy a comentar, que se queda acá que para la resistencia en paralelo el voltaje es el mismo.
hallamos la corriente por la resistencia para la primera resistencia, la más lejana. Para hallar el valor de la segunda resistencia aplicamos la fórmula de R1 por R2 sobre R1 más R2. Todos los valores son 50 ohmios, eso nos da como resultado 25 amperios. Aplicando la ley de Ohm para el valor de corriente en la resistencia 2, obtenemos que este nos da un valor de 3.0116 amperios. En la gráfica mostramos el resultado obtenido. Dice, calcular a través de la ley de Ohm la diferencia de potencial en un circuito en serie y uno en paralelo. Comparar con los resultados de medición del simulador. Circuito en serie, tomamos el valor del corriente obtenido arriba, recordando que la diferencia de potencial es el valor del voltaje. Que dice, entonces ya hayamos dado ese resultado y hallamos el valor de voltaje aplicando la ley de Ohm. Voltaje es igual a corriente por resistencia. Entonces el valor de voltaje en R1, el valor de voltaje en R2 tiene el mismo voltaje, las resistencias tienen el mismo valor, dándonos por resultado 37.5 voltios. Aquí calculamos el valor. Para el circuito en paralelo tomamos el valor de las corrientes y las resistencias obtenidas. Aplicamos la ley de Ohm para cada una de las resistencias. El voltaje en R1 es igual a la corriente en R1 por la resistencia número 1. Eso nos da como resultado 75.29 amperios. Es de multiplicar 1.5058 amperios por 50 ohmios. Y el voltaje en la resistencia 2 es igual a la corriente en la resistencia 2 por la resistencia 2. Esos valores ya los hemos obtenido. Hacemos la operación matemática, que es 3.0116 por 25 ohmios. Y el voltaje en R2 es igual a 75.29 voltios, confirmando lo que anteriormente había mencionado, que el valor de voltaje para el circuito en paralelo es el mismo. Muchas gracias.